Oh musa, dame inspiración para hablar de la Odisea sin tener que nombrar demasiados clichés y dándole un enfoque un poco particular. Porque ahora que acaba de salir la película de Nolan, yo he aprovechado para leerme el libro de la Odisea y me gustaría comentar un enfoque concreto, que es el tema de la xenia, la hospitalidad en la Odisea, que es una de sus temáticas reconocidas, pero espero llevarla a un lugar particular y hacer una mirada pues que sea un poco también singular y que implique pues cómo yo siento esta parte del libro, ¿no? Hay otros conceptos en la Odisea, ¿no? Muy básicos, o sea, básicos en el sentido fundamentales, como el camino de la heroicidad que vive Odiseo, o también el concepto del nostos, del regreso al hogar, o alguna otra cuestión como la mentis, que es el ingenio, ese ingenio odiseico de siempre estar pues pergeñando triquiñuelas, embustes, etc. Pero como decía, yo quiero hablar de la xenia, la hospitalidad que en la Odisea la vemos casi recurrentemente en cada una de las interacciones de esa especie de road movie, de camino constante, en este caso de regreso a Ítaca, pero también, bueno, en el propio hogar, con el tema de los pretendientes versus Telémaco, Penélope, etc. ¿Pero qué es la xenia en concreto, ¿no? Porque la xenia era un concepto ético, moral, casi una ley instaurada en la sociedad de la Grecia clásica, ¿no? Y que está recogida pues en estos relatos épicos, sobre todo pues en la Odisea, y que constituía una norma que era que si una persona extranjera llegaba a algún sitio, evidentemente estos eran lugares en los que no había internet, en los que no había vídeo de YouTube, teléfonos, prensa. Por tanto, la gente tenía mucho desconocimiento casi coyuntural y presentista de quién pudiera ser que llegara a sus ciudades, las polis o sus comunidades, ¿no? Por lo que aplicaba la ley de la xenia, que, como digo, era la hospitalidad extrema. Había este concepto moral que, bajo castigo de la ley divina de Zeus, te obligaba a recibir a la persona extranjera, a la persona desconocida, con máxima hospitalidad. Y la persona que recibía tenía que darle vestimenta nueva, darle un baño y darle comida a la persona que había aparecido, incluso antes de preguntarle su nombre, por tanto, incluso antes de saber quién era. Por eso mismo creo que en muchas ocasiones, entre otras cuestiones también argumentales, pues el mismo Odiseo u otros personajes aparecen transmutados. Odiseo muchas veces aparece con ropajes deshechos cuando llega pues desde algún naufragio, o bajo la apariencia, ya sea por su propia imagen desgastada o porque está bajo el influjo de algún encanterio de Atenea, que suele ser la diosa que lo acompaña y que hace como triquiñuelas también, bajo la apariencia de la imagen de una persona mendiga. Entonces, en muchos lugares, como por ejemplo cuando llega al pueblo al pueblo feacio, o cuando llega también a su propio hogar a Ítaca y le recibe su propio porquero Eumeo, él aparece bajo la apariencia de un mendigo. Y aún teniendo esa apariencia, algunas de esas personas lo reciben con extrema hospitalidad, quizá más aún teniendo esa apariencia. El pueblo feacio lo colma de bienes, Nausicaa lo presenta en la corte real y hace que sus figuras maternas y paternas, que eran los reyes, le den las máximas atenciones, lo colma de parabienes, incluso haciendo referencia a cierta belleza del propio Odiseo y ciertas insinuaciones de corte de que ella está soltera y a lo mejor él también, y le dan la xenia, la máxima hospitalidad. Claro, ¿qué implica esto? Implica una percepción ética, como ya decía, del término, y que
la Xenia sea algo que funda civilización, que la Xenia vemos que es como un don o una imposición, pero que es lo que permite alejarse de la barbarie. ¿Acaso por nuestra parte no hacemos muchas veces lo mismo de prejuzgar a las personas y no tratamos a todo el mundo por igual, ya sea por intereses o por cuestiones pues de prejuicios o lo que sea, ¿no? En sus múltiples e infinitas variantes de todo tipo. Y en ese sentido, pues la Xenia vuelve como un concepto también de ceguera hospitalaria, de intentar tratar bien a todo el mundo, esperando que todo el mundo nos trate bien. Igualmente voy a comentar pues también una cierta tensión que me hace gracia de cómo pues Nausicaa y Odiseo se encuentran, ¿no? Y esta, por ejemplo, dice: forastero, levántate, vamos a la ciudad donde te llevaré a la casa de mi padre. Como eres discreto, voy a pedirte algo, que no subas conmigo en el carruaje, sino que vayas caminando atrás junto a las criadas para evitar los chismes, pues en los pueblos siempre hay malas lenguas y tal vez cuando vean que vienes con nosotras se pregunten: ¿quién es este extranjero tan apuesto que acompaña a una Nausicaa? ¿Ha encontrado marido en otra parte? ¿Será por eso que desdeña a los feacios que pretenden tomarla por esposa? Bueno, aquí vemos también todas estas indirectas que Nausicaa le tira a Odiseo, que también él mismo ya la ha recibido diciéndole que no sabe si acaba de encontrar a una persona, ser humano femenina, o a una diosa, porque si eres diosa te encuentro muy parecida a Artemis por tu hermosura y porte. Estas son sus primeras palabras, ¿eh? Si eres mortal, dichosos son tu padre y tu madre y tus hermanos. Sus corazones deben rebosar de alegría cuando te ven bailar. De todos modos, estoy seguro de que el más dichoso sería quien te despose y te lleve a su casa. Es tanta tu belleza que no me atrevo a ir donde estás y abrazar tus rodillas, como suelen hacer los suplicantes, aunque me abruma una terrible pena. Bueno, esto es un poco como las primeras palabras de conocerse, un poco atrevidas, aunque también prudentes. Pero como digo, una vez superado este momento de tensión, Odiseo es recibido con las máximas atenciones y a partir de aquí es llevado a Ítaca, pues yo creo que dormido en una nave, también colmado de regalos, para que pueda regresar a su hogar. La Xenia ha obrado el sentido civilizatorio. Pero claro, como todo concepto humano, pues no es tan sencillo. Primero porque la Xenia puede ser vulnerada y luego porque también tiene el otro reverso de que la persona atendida, la persona que ha recibido hospitalidad, sí que respeta a la Xenia, no puede vulnerar, no puede asumir demasiada carga de esa generosidad. Tiene que poner límites, no puede portarse mal tampoco y no puede conspirar contra la persona que con ella ha sido hospitalaria. Y luego, justamente con esta Xenia no ejercida, encontramos otros lugares, otras comunidades, otras islas a las que acaba yendo Odiseo y en las que las personas que las habitan no ejecutan la Xenia, como por ejemplo en la morada del cíclope Polifemo, que es un lugar que Ulises, también Odiseo, cuando llega, lo primero que se pregunta es cuánta será la hospitalidad de los cíclopes, que ha oído hablar de ellos, y resulta que en cuanto llegan a su morada, lo primero que hace el cíclope al llegar es comerse a 3 o 4 o 5 o 6 marineros de los que acompañaban a Odiseo. Entonces él de repente pues se sobrecoge un poco y dice: aquí no hay mucha Xenia. Aquí la Xenia brilla por su ausencia, la Xenia ni se divisa, que dirían en cierto eslogan. Y entonces tiene que ingeniárselas para vencer al cíclope y al mismo tiempo pues sufre la maldición de Poseidón cuando ciega al cíclope, que era pues creo que su descendiente. Otros personajes que no cumplen la Xenia son los lestrigones, que también cuando Odiseo llega junto a su tripulación al país de los lestrigones, pues también estos se ve que tienen
la pequeña característica de ser antropófagos y se comen también a unos cuantos de los tripulantes. Otra vez Odiseo ve que ahí no hay mucha Xenia y tiene pues que luchar y salvar la vida. Claro, ahí vemos la barbarie, vemos los pueblos que no tienen cultura, según el relato épico, porque no respetan el concepto de hospitalidad. Clara distinción entre las dos oscilaciones máximas de la Xenia. Pero luego hay casos, porque como digo, en la Odisea, como en la vida misma, que te vas encontrando personas, y unas son más hospitalarias, otras son pues más hostiles, haces tu propio viaje heroico, haces tu propia Odisea, y vas encontrándote, si quieres mirar así la Odisea, pues tu propio recorrido que te transforma desde el recibimiento o el propio recibimiento que tú das a las mismas personas. Uno siempre puede ser el ser heroico o las otras personas con las que coagulan, ¿no? Según la visión. Lo que quiero decir con esto es que hay personajes en la Odisea que tienen una Xenia ambivalente. Por ejemplo, encontramos el caso de Calipso, que recibe a los marineros convirtiéndolos... No, primero dándoles un recibimiento ostentoso, colmándolos de manjares, dándoles pues todo lo preceptivo, baños, todo lo que sea. Y luego, cuando han tomado esos brebajes, resulta que eran unas pócimas mágicas o unos venenos que los convertían en cerdos. Ahí es donde vemos que era toda una trampa y por tanto era una Xenia falsa, y Calipso pues también es un ser de la barbarie. Lo que pasa es que luego Odiseo, a través de los consejos de Atenea, pues se hace inmune, y a través también de una poción que le genera inmunidad, se hace inmune a los brebajes y puede subvertir ese encanterio que lo hubiera convertido en un puerco, y entonces ataca a Calipso y ésta se redime. Atenea ya le ha dicho que cuando la ataque, pues lo que ella hará será, si él consigue generar ese miedo hacia ella y hacerle prometer de que no le hará ningún mal, que ella intentará seducirle. Voy a leer el pasaje donde sucede esto porque me hace gracia. Bueno, no era Calipso, era Circe, pero voy a continuar sabiendo que era la diosa Circe, a la que ya le había prevenido a Atenea que había pasado esto, ¿no? Y que había convertido a su tripulación, a la tripulación de Odiseo, en cerdos, y luego le dice que si él hace lo que ella le dice, ella se asustará y te invitará a que duermas con ella. No la rechaces, pero pídele que te jure que no maquinará ningún mal contra ti. Y justamente después de que él no se transforma en cerdo o toma el brebaje, ella le dice: anda, vete al chiquero a revolcarte junto a tus compañeros. Pero ahí la poción no ha hecho efecto, y entonces Odiseo saca la espada y se abalancea sobre ella. Y Circe, lanzando un grito, se arroja a las rodillas de Odiseo y le dice entre lamentos: ¿quién eres y de qué país procedes? Ningún otro mortal se resistió a mis brebajes. Seguramente tú eres Odiseo. Hermes ya me advirtió de tu venida. Pero vayamos a la cama ahora, que crezca entre nosotros la confianza. Bueno, me hace gracia esta sutil expresión de flirteo por parte de Circe, con el advenimiento de que crezca la confianza. Y ahí pues vemos, por una parte también estos destinos que están predispuestos, ¿no? En la Odisea y en los relatos épicos en general, de que todo está anunciado, ¿no? De alguna forma por las divinidades. Polifemo también sabía que vendría un tal Odiseo y que le dejaría ciego, ¿no? Ahora Circe también preveía esta llegada de esta persona que sería tan importante para ella. Y del mismo modo vemos ahí pues que más allá de estos advenimientos, de estos vaticinios divinos, no hay más información. Nadie sabe cuál es la imagen verdadera de Odiseo. Como decíamos, puede venir también con una imagen transmutada, por un sortilegio, por su propia decadencia, lo que sea. Pero vemos ahí la redención de Circe
cómo de pasar a tratar a esas personas con la máxima crueldad, pasa a tratarlas posteriormente ofreciéndoles banquetes, ofreciéndoles una hospitalidad constante, hasta el hecho de que de tanta hospitalidad luego tienen problemas para irse, ya sea porque está también Odiseo medio secuestrado, con Circe, con Calipso, siempre las confundo, pero bueno, un poco es el mismo fenómeno recurrente, ¿no? De una hospitalidad tan máxima que puede incluso generar incomodidad en la persona hospedada. Hay que poner límites, y luego veremos también, pues como en este caso Circe, pues deshace el encanterio y ya los tripulantes, los compañeros de Odiseo vuelven a ser seres humanos y dejan de ser cerdos y pueden huir de la isla y seguir su viaje. Personajes femeninos desde esta mirada masculina en la que está enfocada la Odisea, pues bueno, por lo que sea, porque eran los tiempos que eran y las cosas pues estaban enfocadas un poco de este modo, pero como son personajes femeninos en este caso que generan tentaciones, que generan circunstancias tanto positivas como negativas, y positivas y negativas en los personajes masculinos, ¿no? Que no por algo también pues probablemente Circe u Homero, o quien se esconda tras la figura de Homero, los convierte en cerdos siendo hombres. La cuestión es que, como decía, la vida misma es una concatenación de encuentros con personas que te quieren bien o te quieren mal, o te quieren bien y mal al mismo tiempo, y se tiene que ir descubriendo. Ahí encontramos la anagnórisis, de la cual he hablado en otros vídeos, como el fenómeno de descubrir la verdad, cuando sabes también las intenciones de esos mundos que se ocultan detrás de esas cabecitas, o las intenciones de las divinidades. Ves también pues cuál tendría que ser tu comportamiento, o dónde está la nobleza, la bondad, la heroicidad, la épica, y dónde la crueldad, la villanía. En este caso, Odiseo continuará siempre hacia adelante. Él quiere volver a los brazos de su figura gravitatoria, de su persona, en este caso femenina, de su pareja vital, de su pareja trascendental, la que da sentido a su existencia, por mucho que haya tentaciones de Calipsos, de Circes, de Nausicas o de sirenas que intentan embelesarle con sus cantos, y que él tiene que atarse para poder saber cuál es la tentación, cuál es el deseo, pero seguir adelante, poder resistir y continuar en su viaje a través de los mares, en su embarcación, que por ejemplo también tiene que pasar por un momento entre dos monstruosidades que creo que tienen también como esencia femenina, que son, las voy a nombrar bien. Pues Odiseo tiene que pasar en su viaje con su nave a través de un lugar estrecho donde en las dos orillas, en cada una, hay unos seres monstruosos. Uno es Caribdis y el otro Esquila. Una absorbe el agua y luego la vomita y puede destruir la nave, y la otra tiene múltiples cabezas y puede pues llevarse pues compañeros de Odiseo, que son normalmente los que salen perdiendo en todo esto, que van decreciendo en el número hasta la extinción, y solo sobrevive él al final. Pequeño spoiler de la Odisea, un relato, una historia que ya acaeció hace 3000 años. Si no has tenido tiempo de verla, pues bueno, he hecho un spoiler igualmente, me sabe mal, pero has tenido 3000 años históricos para verla. Lo que yo quiero decir es que también metafóricamente la nave pasa por estas dos orillas, como decía. Entonces, si se acerca mucho a una de las tentaciones, a uno de los peligros, pues si te alejas mucho de uno, te acercas al otro y viceversa. Por tanto, allí están otro de los conceptos, de las metáforas que podemos aplicar a nuestra existencia, entre ir hacia un lado o ir hacia el otro, de dos circunstancias que nos pueden acarrear pues cierto castigo. Odiseo sobrevive con alguno de los tripulantes. Como decía, pues la Odisea en esta visión es una concatenación, es una continuidad
de pruebas que están basadas en cómo relacionarse con diferentes seres, ¿no? Fantásticos muchas veces, pero que nos permiten estas metáforas con nuestra vida, en este caso incluso la contemporánea. Al final, como también decía, lo que tiene sentido es volver al hogar, volver con la persona importante, coyuntural, gravitatoria, la persona que te cae bien, pongamos, de entre todas las otras personas que has conocido en la vida. A veces se puede y otras veces no se puede volver, pero Odiseo, como personaje heroico, lo intenta. Vuelve ahí, como decía su porquero Eumeo, no lo reconoce y piensa que es un mendigo, y a pesar de que él es extremadamente pobre y solo tiene su última comida, la comparte genialmente con ese huésped que le ha sobrevenido, y no sabe que ese huésped es el rey con el que evidentemente le daría todo porque lo puede también colmar de bienes. Él lo hace por el concepto ético, por su nobleza y por su pacto civilizatorio, más allá de que sea Odiseo o su porquero, ¿no? Agamenón o su porquero, que es esta frase hecha que, bueno, se aplica bien en este concepto. En este caso, Odiseo o su porquero. Y luego, junto a él y junto a Telémaco, el cual pues es informado de que Odiseo es Odiseo, pero Odiseo le pide que si es sangre de su sangre mantenga el pacto y mantenga pues el último disimulo para que él llegue a su palacio. Encuentra a Penélope, que tampoco lo reconoce. Quien sí que lo que reconoce es su perro Argos, donde ahí vemos también pequeñas metáforas otra vez de esa lealtad. El perro, en sus momentos últimos de existencia, reconoce al que había sido su cuidador y tiene su pacto de lealtad y de cariño porque reconoce su esencia. También su nodriza, cuando lo lava, lo reconoce porque tiene una marca que se la hizo un jabalí en la infancia. Vemos esos pequeños reconocimientos que, yo como soy tonto, pues se me pone un poco la piel de gallina, apelan a pactos de singularidad. Si Odiseo no tiene algo que mantiene su esencia, si ha cambiado de forma total, no será reconocido, no tendrá la anagnórisis por parte de pues, su entorno íntimo, quien le caería en su esencia infantil, en su esencia juvenil, porque fue un rey justo, porque fue un cuidador de perros bondadoso. Vaya, se le supone, igual le pega patadas al pobre Argos, no lo sabemos. Lo que quiero decir es que algo de la esencia tiene que mantenerse, tiene que haber una ipseidad. Lo que no cambia, creo que era así, a pesar de que te transformes, lo que mantiene tu esencia, pero que te puedas transformar para ser también algo más, pero que haya algo que, cuando vuelves al lugar esencial, hace que esas personas te reconozcan. Penélope también lo reconocerá, supongo, porque llevo unas cuantas noches intentando leer la Odisea y todavía no he podido acabarla, me queda poquito, pero tenía que hacer el vídeo ya. Discúlpame, pero es que soy lector somnoliento, me cuesta mucho leer, pero lo intento, me gusta mucho la literatura. Uno tiene sus defectos. Pues Penélope supongo que también lo reconocerá al final, pero él tiene que vencer o poner orden en esos pretendientes. ¿Qué han hecho? Y ahí ya un poquito la conclusión. Durante todo el relato de la Odisea, durante toda la Odisea, mientras Ulises volvía a casa, porque ese era su destino, regresar a su lugar esencial, los pretendientes no han cumplido el pacto de la Xenia porque han abusado de la hospitalidad de Penélope y de Telémaco, que luego ya ni siquiera era querida, ya no era voluntaria, sino que los pretendientes estaban consumiendo toda su hacienda, hacían un hostigamiento a Penélope para que ella decidiera cuál de ellos debía desposarla y entonces convertirse, entiendo yo, pues en el rey de Ítaca. Pero Penélope es la que teje y desteje, pues en este caso el sudario de su suegro Laertes cada noche. Es la que hilvana y deshilvana también la historia. De alguna forma es la escritora. ¿Pero qué tipo de escritora? ¿Qué tipo de hilvanadora? La ingeniosa,
es la que también a través de su ingenio, de esta triquiñuela, consigue engañar a sus pretendientes durante tiempo. Por tanto, la que tiene también el don que tiene Odiseo. Podríamos decir que es su persona ideal. Tiene sentido que Odiseo vuelva y que Odiseo la siga amando. La siga amando a pesar del resto de personas, a pesar del resto de destinos que se le prometían. Ha huido de las sirenas, ha salido de la isla de Calipso, donde lo tenía secuestrado, que le ofrecía inmortalidad y le ofrecía pues los máximos parabienes. Pero él lo único que quería, o lo que quería en su máximo esplendor, más allá de todo lo otro que quería en la vida, era regresar a brazos de su amada Penélope, que era la que era como él, la que le caía bien y la que en teoría a ella le caía bien él. Lo consigue, castiga a los pretendientes por haber cometido el pecado de vulnerar la Xenia. Aquí ya no he esperado ni siquiera al castigo de Zeus. Bueno, supongo que los castiga porque este trozo tampoco lo he leído, pero en las películas aparece, ¿no?, que castiga en las anteriores que he visto. Y regresa con Penélope y se genera otra vez ese orden. Quien ha respetado la Xenia, quien ha vencido adversidades, quien ha mantenido pues sus pactos con las divinidades, se ha redimido de alguno de sus errores, pues ha conseguido generar o conseguir algo, ha conseguido conseguir, valga la redundancia, encontrar, pues bueno, el amor, en este caso, o al menos la compañía de Penélope, mientras dura pues su historia romántica. Luego ya se sabe que el tiempo todo lo destruye, y aquí no es tan importante, pero como en la Ilíada, quiero decir, pero también su canto resuena para la posteridad. Es un romance, es un regreso, un regremance, madre mía, qué bromas, que más o menos acaba bien. Telémaco también se integra como descendencia, como resarcimiento, ¿no?, como proyección de lo que este romance puede resonar, ¿no?, en la eternidad, en las crónicas venideras, pero también en las vidas de estos personajes que le sirvieron al pueblo de la Grecia clásica, pues como decía, para generar algo que constituyera una estructura, en este caso ética, moral, civilizatoria, en el que aparece recurrentemente el concepto de Xenia, entre otros conceptos morales, pero yo creo que este es muy importante, y que incluso a día de hoy, pues una humilde personita como soy yo, como podía ser cualquier otra, de repente ve también resonancias en su propia vida. Intentar conocer gente porque somos seres sociales y mira, no hay otra, y pues tener las desavenencias que a veces suceden, pero intentar en la medida de lo posible, si es que uno no se equivoca, pues intentar ser una persona íntegra, intentar también quizá al final, bueno, no sé si al final, pero en algún momento estar cerca de las personas que significan algo para ti. Y con este pelo, con esto y un bizcocho, qué mal final. Pero lo que quiero decir es que esta ha sido mi pequeña interpretación de la Odisea. Quizá intentaré ver la película de Nolan y también hacer pues un vídeo donde vea pues con qué subjetividad este autor, ¿no?, este director, pues ha intentado volver a explicar este mito eterno, este mito clásico, esta historia que nos habla de múltiples cosas, y entre ellas el pequeño concepto de la hospitalidad recíproca en vínculos de seres humanos. Me despido con la palabra que quiere decir amplexus, que quiere decir abrazo en latín, que es amplexus, pues amplexus. Y bueno, solo que espero que hayas podido sentir un poquito de Xenia en mi hospitalidad, en mi recibimiento en esta pequeña morada que es este humilde canal de YouTube.
y que si quieres honrar el pacto de Xenia recíproca, pues le puedes dar a me gusta, puedes compartir el vídeo y puedes comentar algún aspecto que te haya parecido curioso o cualquier cosa que se agradece para que este pequeño viajito, esta pequeña odisea que aquí también se establece, pues pueda continuar adelante y llegue a buen puerto, o al menos pueda ir continuando el viaje mientras dure.